Pero muy buenas tardes. Qué gusto volver a verlos después de tanto tiempo. Arturo Cano, te saludo. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Tere, mucho gusto en verte por aquí. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos, de acompañarnos ya en estas fechas que huelen a bacalao y romeritos, etcétera, etcétera. Así es. Gracias Arturo, cronista de la jornada, periodista de larga trayectoria. Saludo también a Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y panelista destacada en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida. Marta Olivia, Arturo, un gusto como siempre coincidir acá. Oigan, ahorita que decía Arturo antes de empezar esto de los romeritos, y ya a esta hora ya sí, un poco de hambre, romeritos, para nosotros en el norte, Arturo, no nos checan mucho los romeritos ni el bacalao, yo no sé, sí, allá en el centro, sí es algo como muy del centro, o bueno, aparte es también la variedad gastronómica que tenemos en diversas zonas. ¿Ustedes cómo las preparan en su casa? A mí la verdad que el romerito no soy fan, porque como que a mí para el mole y el camarón como que no checan en mis matches gastronómicos, pero la torta de bacalao sí, cómo no. Bien, ¿y Arturo? Alguna vez me tocó escuchar una discusión un tanto bizarra entre unos sinaloenses y unos oaxaqueños, ¿no? Porque los oaxaqueños decían, no, hombre, nosotros tenemos quién sabe cuántos moles, y empezaron a enumerar una gran cantidad de hierbas, y en cambio ustedes, los sinaloenses, pues nada más ahí camarón y carne asada y una cosa muy sencilla de ensalada, aunque no es cierto, ¿verdad? Porque el norte del país también tiene una riqueza gastronómica importante, pero digamos, hay estos mitos o esta visión esquemática a veces de eso, ¿no? Y entonces, de repente dijeron, no, ustedes pura carne comen. Y uno de los sinaloenses dijo, sí, pero todos los días. Ay, no, presumiendo ahí un poco. Ya está por aquí Fede Bonazo, romeritos, mole, romeritos, es que sí, eso de romeritos, bacalao, carne asada. ¿Qué es escena para esta próxima, ahora sí que esta noche buena, Fede? Bienvenido. Qué gusto saludarlos, disculpen la demora, no sé si se escucha bien, he cambiado todo el set, no estoy en mi estudio acostumbrado, me costó entrar aquí por culpa de la represión imperialista, pero estoy finalmente en la mesa. A ver, ¿qué es escena? De todo lo que se pueda, romerito sin dudas, con sus tortitas de camarón, por supuesto, con su mole, tiene que haber eso, bacalao también, es para la época, esa receta que se hereda de España, pero que en México se hace de otra manera, mucho más rica, me parece a mí. En fin, sí, una temporada para engordar sin culpa. Sin culpa, justo hablaba yo con algunos compañeros y dicen, no, ahorita dietas, nada de nada, hasta espérense, ya empezando el 1 de enero y la última uva diciendo, ahora sí, este año sí lo hacemos. Pero bueno, gracias a todos por sus comentarios. Arturo Cano, importante y relevante el tema de la migración. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Yo los invito a que veamos, tenemos, me parece, producción, tenemos aquí un video de la presidenta, perdónenme que lo ponga por aquí, de la presidenta donde habla precisamente de esto. A ver, vamos a ver si lo tenemos pendiente, si no, acerca de este tema. Pero bueno, independientemente de esto, antes de que ustedes entraran, yo hablaba de esta nota que nos comparte Jesús García desde La Opinión en los Estados Unidos, el periódico, donde todavía no entra Trump y ya deportaron a una madre con sus niños que nacieron en los Estados Unidos, niños que obviamente les tendieron una trampa porque iban a una audiencia de migración y literalmente los llevaron al aeropuerto y les dijeron, ahí se ven. Que esto es como terrible por el tiempo, terrible porque todavía no entra Trump. ¿De qué más nos habla esto, Arturo Cano? Bueno, habla de la migración como
como un pretexto de los políticos estadounidenses para culparse de la mala marcha de la economía, para tener en el otro a quien responsabilizar de los males de una sociedad. Solemos en estos días, sobre todo, hablar de las amenazas de Trump, que viene recargado a este segundo mandato, y que probablemente cumpla con estas amenazas reiteradas respecto de que va a ser la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Hasta ahorita el récord lo debe seguir conservando Barack Obama, que a pesar de su imagen de político respetuoso de ciertas libertades o progre, pues fue o sigue siendo llamado por los migrantes en Estados Unidos, por sus organizaciones, el deportador en jefe, porque pues conserva el récord de deportaciones. Pero las amenazas de Trump están teniendo ya un efecto, y los flujos que atraviesan nuestro país con la intención de llegar a Estados Unidos, pues van a continuar como han seguido hasta ahora. Probablemente crezca. En estos días se ha dado el fenómeno que ya se había dado en otras ocasiones, que frente a un cambio de administración en Estados Unidos se acelera los movimientos de migrantes dentro de nuestro territorio para tratar de llegar. Esta madrugada hubo una escena terrible que podemos ver repetida en los siguientes meses a partir del momento que Trump asuma la presidencia, de gente desesperada tratando de cruzar al otro lado. Corrió el rumor, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, de que por celebrarse el Día Internacional del Migrante, que es hoy, iban a abrir las fronteras, ¿no? La gente, en su desesperanza, en su ignorancia, es víctima de estas campañas de desinformación, y entonces, según los relatos que hacen colegas de Ciudad Juárez, pues empezaron a juntar a los alrededores del muro desde medianoche, y alrededor de las 2:30 de la mañana fueron repelidos por agentes de la patrulla fronteriza, que les lanzaron gases, y entonces pues se replegaron hacia el río, que aunque realmente es un charquito, el Río Grande, el otro Río Grande o el Río Bravo para nosotros, pues con la temperatura que hay en este momento en Ciudad Juárez, donde hace muchísimo frío, pues se vieron escenas terribles, llantos de niños, personas que sufrieron hipotermia, alguien que convulsionó por ahí. Y desde el lado mexicano, pues había ahí presencia de algunas unidades del Instituto Nacional de Migración, que según los relatos de los colegas, pues no hicieron nada para atender. Entonces, bueno, son escenas que se van a repetir muy probablemente, y desde el gobierno federal se ha dicho que se está preparando todo para esa eventualidad, para la deportación tanto de mexicanos como de ciudadanos de otras naciones. Todavía ahí habrá que ver cómo se negocia o si se acepta un modelo como el que fue aceptado el sexenio pasado, de recibir por razones humanitarias a ciudadanos de otros países para que esperaran sus citas en el lado mexicano. En Ciudad Juárez a mí me tocó conocer por ejemplo, a un cubano cuyo nombre no olvido porque se llama Bárbaro, le pusieron así por Santa Bárbara, que se la pasó 2 años y 2 meses en Ciudad Juárez, ¿no? Ese tiempo fue el que tardó en recibir su cita para poder cruzar al otro lado. Entonces volveremos a ver eso, pues ya. Y en ese contexto, pues ahí están los preparativos, hay relevo en el Instituto Nacional de Migración, entra el exgobernador de Puebla, el señor Céspedes, que no tiene ninguna experiencia en materia migratoria, sale el señor Garduño, bajo cuyo mando se dio el terrible incendio en la estación migratoria precisamente de Ciudad Juárez, y se despide sin que haya un desenlace del asunto legal, y además con una dedicatoria que
que trajo atravesada seguramente más de 5 años en la garganta, llamando al sacerdote Solalinde el pollero de Dios. Así es, Arturo. Pues vamos a ver, les voy a pedir, vamos a ver este video de la presidenta hoy hablando acerca de este Día Internacional del Migrante. Muchas gracias al canciller Juan Ramón de la Fuente. A todas y todos les enviamos nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Decimos que las y los hermanos mexicanos que están en los Estados Unidos son héroes y heroínas que han salido adelante, valerosos, valerosas, y nosotros no solo los vamos a reconocer siempre, sino además vamos a apoyar siempre a nuestros hermanos del otro lado de la frontera. Y saben que siempre aquí está su casa. Gracias por todo lo que hacen por sus familias y gracias por todo lo que hacen por México. A todas nuestras paisanas y paisanos, aprópiense de este himno. Que vivan los migrantes. México se escribe también con M de migrante. Y bueno, M de Migrante, este colectivo Legado Grandeza interpretó este himno que no lo pudimos pasar por obviamente derechos de autor, y es una melodía que busca reconocer las vivencias de los paisanos en la frontera y transmitirles un mensaje de orgullo y esperanza. Orgullo, esperanza, ¿qué más, Tere Rodríguez de la Vega, para hablar? Creo que a veces decirles héroes y heroínas en estos tiempos ya no es suficiente. No, creo que no es menospreciable el gesto de exaltación simbólica de la figura de la persona migrante en tiempos en los que el sistema opera no solo invisibilizando, sino en un proceso constante de criminalización de la movilidad. Entonces no es poca cosa. Creo que hay que festejar que desde el discurso oficial se enaltezca la figura de la persona que se ve forzada a abandonar su lugar de origen para buscar un futuro mejor para ella misma y su familia. Y sin embargo queda corto de cara, pues, no solo a las decisiones muy cuestionables de las que ahorita Arturo mencionaba algunas, respecto a la política migratoria concreta, el apapacho con el que simbólicamente tratamos a nuestros compatriotas y nuestras compatriotas en el norte no se parece a lo que hacemos con las personas migrantes muchas veces en nuestro territorio nacional, con las personas que ven en México un paso, la impunidad con la que todavía se sigue revistiendo tragedias espantosas como las de el albergue en tiempos más o menos recientes, en tiempos ya de la 4T, episodios como el de los migrantes en Chiapas que fueron abatidos por el ejército sin ninguna averiguación de por medio y con mucha indolencia. Mientras todo eso siga ocurriendo y sobre eso no haya un claro deslinde de responsabilidades y un giro de timón importante, pues la verdad es que el enaltecimiento simbólico se reconoce, pero no apaga ni un poquitito, ni siquiera amaina el dolor que ocasiona el sufrimiento constante de las personas que migran por nuestro país, ¿no? Así que bueno, bienvenido, pero falta muchísimo en esa materia. Así es, gracias, Tere. Federico Bonazo, ¿qué agregar al respecto? Migrantes somos muchos, migrantes, y sobre todo crecemos, nos tenemos que ir, razones de principalmente economía, seguridad y salud son sobre todo los temas que aquejan a quienes tienen que dejar todo. Sí, yo mismo soy un migrante. Yo migré a este país que le dio refugio a tantos exiliados de las dictaduras del Cono Sur y de otras dictaduras o de otros gobiernos totalitarios que reprimían a la oposición política y que encontraron en México, empezando, si se quiere, o no solo empezando, pero teniendo como gran hito de refugio la recepción del exilio español durante la Guerra Civil por parte del general Cárdenas. México es un país que ha tenido una enorme tradición de refugio y que a la vez ha sido un país del cual han partido tantísimos migrantes hacia otras regiones, sobre todo la de Estados Unidos, para intentar
tener allí una oportunidad de vida, una oportunidad de huida también de lo que son condiciones de vida terribles y muy dramáticas aquí en nuestro querido y adolorido México. Y como migrante que yo he sido, hay que decir con todas las letras que hay algunos migrantes de primera categoría y otros de segunda, ¿no? Nosotros tenemos que defender como mexicanos el derecho, los derechos más elementales, los derechos humanos de los paisanos migrantes en Estados Unidos, pero eso tiene que ser igualmente aplicado a los migrantes que llegan de otras partes del mundo, sobre todo de Centroamérica, a México, buscando llegar a los Estados Unidos, pero muchos sabiendo que van a quedarse aquí en el mismo México o que van a ser sometidos a las prácticas más inhumanas y deleznables, a la trata de personas que implica la migración, sobre todo al cruzar territorio mexicano. Este es un problema mundial, más que un problema, es un drama que surge también, como bien indicaba Arturo, de el uso político que hacen algunos dirigentes oportunistas y claramente viles e inescrupulosos de la situación de los migrantes para lograr colocar en ellos el chivo expiatorio que logre explicar a la sociedad, en este caso a la estadounidense, que en los migrantes estaría el origen de sus problemas, el origen de la crisis de fentanilo, el origen de la crisis del trabajo, el origen de ciertas crisis sociales o del desmantelamiento del tejido social. Y ese origen no tiene nada que ver con los migrantes, ni mexicanos, ni centroamericanos, ni ninguna otra parte del mundo que están en Estados Unidos, sino con los mismos problemas de ese imperio en decadencia que se tambalea. Las escenas que describía también Arturo, que vimos hoy, son dramáticas, porque no son las primeras escenas dramáticas que atestiguamos, pero justo hoy en el Día del Migrante, ver el uso inhumano, insensible que se hace de la ilusión de personas que van hasta con niños pequeños a intentar encontrar una puerta de entrada hacia un destino, hacia una nueva vida, nos golpean en el corazón a todos los que tengamos todavía en ese corazón un cachito de humanidad y de empatía. Es un drama terrible y lo hemos dicho en otras emisiones aquí de la mesa de Astillero, que es una moneda de cambio política y eso no lo podemos soportar y ya no es una cuestión ahí ni de pragmatismo ni de escoger entre inconvenientes, si nos decimos seres humanos, si nos decimos horrorizados por lo que ocurre en Gaza, no podemos horrorizarnos menos con lo que son las estaciones de migrantes en México, destacando la tragedia, el crimen, mejor dicho, antes que tragedia, el crimen que derivó en tragedia de Ciudad Juárez, bajo la administración ya del presidente López Obrador. Allí hay que hacer un énfasis enorme en que esto no puede, que son crímenes de lesa humanidad, tratar a los migrantes como ganado, tratar a los migrantes como moneda de cambio político. Te bajo los aranceles, pero tú me controlas la migración en el sur. Es algo de la mayor importancia humanitaria y el que pierda ese sentido, el gobierno que pierda ese sentido, estará entrando en una complicidad con uno de los crímenes más grandes que atestigan nuestra época. Lo vemos en la Europa, donde los países europeos que se han beneficiado de las colonias africanas y de otro tipo ahora impiden la llegada de las poblaciones de esos continentes y permiten que se ahoguen directamente en el mar o mueran apilados en alguna de las fronteras a las que les cierran el paso. Es un drama que no podemos dejar de sentir y dejar de mirar, creo, Marta Olivia. Así es, y sobre todo esto, recordar que el 26 de marzo del 2023 murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez en un incendio y en una instalación del Instituto Nacional de Migración, donde todavía no hay claras las culpabilidades o no hay responsables hasta este momento. Y bueno, en otro tema que tenemos, los quiero invitar a ver esta pequeña síntesis del martes de enjuagar de ayer de Laida Sansores, que vamos a verlo y luego empezamos con los comentarios. Estos periodistas que parece ser que no tienen idea de lo que es la presunción de inocencia, pero que es un principio a los que todos debemos ajustarnos. ¿Por qué señalarlo si no ha sido sentenciado?
si no se ha presentado una sola prueba, y yo quisiera que Álvaro Delgado, quien desata este linchamiento político, nos presentara cuando menos una prueba. No la hay. Hablan de él, repite y presenta 6 o 7 veces un videíto que no, donde no muestra dónde está Jorge Lavalle. Es un video que que si tiene aquí este rigor periodístico, que nos muestre en qué momento, dónde está Jorge Lavalle en ese video, porque eso ha confundido a la gente. No lo pasan así, no, porque ahí está, porque su voz que se oye por ahí, ¿no? No, en base a especulaciones no se puede hacer justicia, y creo que esto ha sido muy grave por las consecuencias que se tiene para un ser humano y para lo que es la dignidad de un hombre como Jorge Lavalle, ¿no? Sin duda, hubo varias acciones intermedias que a lo mejor... Arturo Cano, yo ya hablé sobre el tema, pero Arturo Cano, adelante. Pues qué barbaridad, ¿no? Digo, yo quisiera estar como Fede estaba hace algunos 2 programas, creo, tratando de alimentar mi optimismo, pero este cierre de año más bien alimenta el pesimismo, ¿no? Parece que están empeñados muchos personajes de la escena nacional en alimentar nuestro pesimismo. La gobernadora Sansores, que hay que decir entre paréntesis, a mí una de las cosas que me sorprende es que de pronto descubran en las filas de Morena quién es Laida Sansores. Porque aquí lo hemos dicho desde hace años, ¿no? Sobre la incongruencia de la señora, el desgobierno que hizo en la alcaldía Álvaro Obregón, porque siempre estaba pensando en la gubernatura de Campeche, que derivó en la derrota de Morena y el triunfo del PAN en la persona de Ilia Limón. Pero bueno, ya instalada en el cinismo de haber nombrado a un personaje que no fue acusado por un periodista, fue acusado por la Fiscalía General de la República, y está siguiendo un proceso, y haberlo nombrado con brazalete en mano, pues todavía se dedica a defender esa decisión, ¿no? Me parece que debe tener el escenario político local muy complicado para tener que recurrir a ese tipo de alianzas, y quizás es un ángulo que no hemos explorado lo suficiente. No es el primer momento de crisis en el gobierno de Laida Sansores. Tuvo una crisis el año pasado, me parece, a raíz de que su secretaria de Seguridad, una persona con ninguna experiencia en el cargo, cuya único mérito es ser muy cercana, íntima amiga de la gobernadora, envió a unas policías mujeres a controlar un motín en una cárcel sin equipamiento ni estrategia, y fueron abusadas sexualmente. Eso me parece un escándalo, una cosa mucho más grave que el nombramiento de Lavalle, y pues todo ese tipo de situaciones, no solo de Laida, sino de otros gobernadores y gobernadoras de Morena, se agotaban en la conferencia mañanera, donde el presidente López Obrador decía, es muy buena gobernadora, y se acabó el asunto. Ahora no le está resultando suficiente, pero se siente tan segura en su cargo y tan de sus decisiones, que hasta se suelta una frase diciendo, no pensemos en lo que fueron, sino en lo que son ahora y pueden ser. Bueno, pues con esa lógica, fichen a lo que queda del PRI y a los panistas que quedan, y súmenlos todos a la transformación, porque con la promesa de lo que pueden ser. 2 acotaciones, una que tiene que ver con Laida y otra del tema anterior. Por ahí le compartí a la producción la liga, a propósito del himno migrante que propone la presidenta Sheinbaum, una lista de canciones que hace unos años hicimos con David Brooks y Tania Molina, de listas de canciones migrantes, ¿no? Yo diría, porque he cubierto ese tema durante mucho tiempo y tengo relaciones con migrantes en Estados Unidos y aquí, que realmente el himno pegador de los migrantes sería la canción mixteca, ¿no? Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que veo lejos, yo vivo sin luz, sin amor.
o alguna de los Tigres del Norte, pero bueno, vamos a ver cuál es el destino que tiene esta canción que fue presentada hoy en la mañana. Y otra, en el marco de la crisis migratoria y de todas las piezas que México tiene que tener alineadas, trabajando, incluyendo su diplomacia, no hay que olvidar que el esposo de Laida Sansores, Romeo Ruiz, es embajador mexicano en Guatemala. Híjole. Fíjate que yo iba a empezar a cantar ahorita que dijiste de los Tigres del Norte, porque hay un corrido donde ellos dicen que no somos ladrones, somos migrantes, ¿no? Somos trabajadores, que no recuerdo ahorita la letra, justamente me ganaste, pero sí, lo que mencionas, Arturo, así que ahorita ponemos al final cuál es nuestra canción favorita, porque a mí me encanta. Yo pensé que ibas a empezar a cantar la canción mixteca. La dijiste de corridito, Arturo, era un poquito más entonada, pero bueno. Aquí, Tere, hay varios comentarios que yo quisiera, del mismo tema de Laida, a reserva de lo que tú vayas a comentar. Dice Arturo Herrera, los periodistas están expuestos, aguanten vara, no se tiren al piso, como pareciera que es nosotros los periodistas, y digo ¿Y los quién periodistas. se está tirando al piso? Estamos haciendo un comentario sobre lo que dijo Laida. ¿Cuál es el tirarse al piso? Pero bueno. Y que además son hechos contundentes. La Fiscalía General, o sea, ¿qué hecho más contundente que un funcionario que trae su brazalete de monitoreo? O sea, es un hecho irrefutable. Adelante, Tere. Bueno, creo que todo mal, ¿no? O sea, no hay por dónde verle el lado positivo. A ver si ahorita Federico tiene algún enfoque optimista al respecto, lo dudo. Creo que más allá, incluso, demos el beneficio de la duda en términos de que está sujeto a proceso, pero que no ha sido declarado culpable. Demos el beneficio de la duda. De todos modos, aun cuando no se tratara de este funestísimo personaje, de todos modos es un gesto políticamente inadmisible. El tema Odebrecht no es solo un tema de corrupción, entre otros tantos. Es un tema que en el caso mexicano no solo pegó en términos concretos de la operación de empresas en áreas de la economía, en licitaciones, etcétera, sino que impactó constitucionalmente. Se supone que la Cuarta Transformación, si alguna cosa tomó como gran cometido histórico, fue desmantelar la neoliberalización acelerada que se dio en los últimos sexenios y que tuvo impacto constitucional en ese horroroso Pacto por México y que dentro del Pacto por México la reforma constitucional en materia energética dolió especialmente, incluso por luchas personales de López Obrador, ¿no? Por la historia militante de López Obrador desde Tabasco. Entonces, el tema Odebrecht no es cualquier tema, el tema Odebrecht es cómo las empresas impactaron vía la corrupción a senadores y diputados, impactaron en el texto constitucional en dirección contraria a lo que se supone que la Cuarta Transformación está intentando enmendar. Entonces, incluso solo políticamente, si le quitamos como el tema del deslinde de responsabilidades, solo políticamente, la generación que operó esa neoliberalización acelerada en el texto constitucional debería estar vetado de la 4T. Ya vimos que, bueno, incluso hay personajes que ahora son de Morena que fueron muy importantes en vetas como la de la reforma educativa, ¿no? Pero bueno, debería haber como un veto político a esa generación, a esa casta de legisladores del PAN y del PRI que impactaron en la Constitución en ese sentido. Y si a eso le sumamos el proceso abierto por la Fiscalía General de la República en contra de Lavalle, y si a eso le sumamos ya lo obsceno y lo grosero que resulta que la presentación de un secretario de Economía de un gobierno estatal aparezca con el brazalete de estar sujeto a proceso, bueno,
pues ya esto ya es obsceno, ¿no? Parece que una obscenidad no completamente avalada desde Palacio Nacional, con este comentario muy genérico de Claudia Sheinbaum de que ella no lo hubiera hecho. Sin embargo, hay como un nivel de actuación impune de ciertos personajes de Morena en lo local que nos preguntamos como por qué, ¿no? O de la 4T en general, que nos preguntamos como por qué, y sin duda Laida Sansor es una de las que salta a la vista, ¿no? Esta actitud absolutamente cínica con la que dice puedo hacerlo y lo voy a hacer, ¿no? Y ante cualquier señalamiento, pues hago lo de manual, ¿no? La marinada de Puebla de señalar al periodista o a la periodista como la fuente del problema, ¿no? Entonces es un caso emblemático por donde lo vemos, porque además expresa todo lo que nos ha dolido de la 4T en los últimos tiempos, ¿no? Lavalle en algún sentido también es un caso Yunes, ¿no? Es un caso en el que, en el mejor de los casos, la 4T es una grandísima lavandería de caras para los corruptos del pasado, ¿no? ¿A cambio de qué? Esa es la grandísima pregunta, y qué tanto ese a cambio de qué socava los principios políticos de lo que se supone se está persiguiendo en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Híjole. Oye, Marta Olivia, ¿a quién se le ocurrió, lo vi de pasadita, esta maravilla del martes de enjuagar? ¿A quién crees que se le haya ocurrido? Pues es que era el martes de jaguar, esperamos así algo estridente y todo, y pasó de martes de jaguar a martes de enjuagar un poco la ropa sucia, y bueno, ahí se nos ocurrió aquí en la redacción. Fede Bonazo, híjole, ¿qué decir para, pues qué agregar al respecto en este sentido? ¿Qué hacer? Ahí, déjame nomás algún comentario al respecto. No, este es de Migrantes. Dice, Laida puede atacar a Lalito, pero que nadie toque a Lavalle. Congruencia pura. Fede. Bueno, ¿qué agregar a lo que han dicho Arturo y Tere con respecto al personaje, a la circunstancia, a la situación? Es el ego y la prepotencia de una vieja costumbre priista de hacer política, todavía sigue vigente. Morena, que tendría que haberla cambiado, le da muy poca importancia a las formas porque piensa únicamente en los contenidos. Y yo insisto en que las formas, por hablar de las licencias que se permiten los chapulines o las lavadas de cara que se le hacen a los chapulines, tienen un perjuicio directo sobre la credibilidad del movimiento, la real, el objetivo que persigue realmente Morena. Esto tiene un precio político, es decir, la ética, yo insisto con este concepto, no me ha ido muy bien, pero insistiré hasta el final de mis días. La ética es un activo político, porque si el electorado, la población, incluso los seguidores más férreos de un movimiento popular, siguen viendo cómo este se deteriora y se convierte en un instrumento del poder personal de algunos personajes, pues evidentemente la desilusión después paga una factura electoral si es que seguimos viviendo en democracia. Después puede pagar peores facturas políticas si es que esa democracia se sigue deteriorando. Por lo cual, este tipo de maniobras a veces se explicarían, creo yo, más desde lo psicológico que desde lo político. Es decir, bueno, yo soy la gobernadora, yo confío en este hombre, yo lo necesito y yo lo impongo. Y Álvaro Delgado, y Arturo Cano, y Tere Rodríguez, todos ustedes están mal y la que tiene la razón soy yo. Y es una actitud ya de soberbia, donde se cita la presunción de inocencia, pero Tere puso el punto clave sobre las IES, que es aquí no se trata únicamente del problema jurídico que enfrenta Jorge Luis Lavalle Mauri, se trata de lo que significa el personaje como un operador del neoliberalismo en tiempos demasiado recientes como para que la memoria se nos haya lavado. Este es un hombre que pertenecía a las filas del PAN y sus apuestas cuando fue legislador y sus apuestas de ayuda y de soporte a la idea de vender la riqueza de México a corporaciones extranjeras, no creo que se le hayan ya calmado y se haya transformado, no digamos ya en un gran líder social, pero por lo menos una persona congruente con los principios más elementales de Morena. Me parece que
este tipo de personajes son operadores políticos, también lo decía muy bien Arturo, ¿qué necesidad habrá o qué poco material político humano habrá como para que tengan que estar echando manos de estos personajes? Porque claro, y lo vemos también con Monreal, con Adán Augusto, son personajes que han construido territorio político. Y esa construcción de territorio político ha sido estimulada por la dirigencia de Morena. Y es muy difícil ahora por los grandes líderes, por López Obrador en su momento. ¿Cómo le quitas ese territorio que le dijiste que conquistaran? Ellos obedecieron, conquistaron el territorio, se convirtieron en operadores sin los cuales cierta maquinaria de la sociedad política no se puede echar a andar. Y ahora, ¿cómo les dices? No, retírense, pásense del bando. Y lo que ocurre es esto, desprestigio, desilusión, bronca, la ciudadanía si ha cobrado cierta conciencia política, si existe esto que llamamos la revolución de las conciencias, pues es para todos lados, no nada más para uno. Entonces la ciudadanía, el electorado, las bases morenistas también se sienten ofendidas todo el tiempo, ninguneadas por este tipo de maniobras, y el costo político yo creo que se va a ver en el mediano plazo, se va a ver, aunque hoy parezca que no existe dada la potencia territorial política de Morena, pero eso son maniobras que se pagan, que el tiempo las cobra. Así es, así es. Y a ver, vamos a pedirle aquí a la producción que nos ponga esta síntesis que hace Laida Sansores en este tuit, donde señala pues abiertamente sus puntos. Ya nomás, ahora sí que como colofón para cerrar, dice Laida Sansores, siempre voy a defender lo que creo justo. Esto lo escribió hoy. Dice, Lavalle Mauri es campechano y cuando se comete una injusticia con un campechano, con mayor razón doy la cara. También dice, no hay una sola prueba en contra de él, los 2 procesos legales que tuvo ya han concluido y los tiempos han sido agotados. Jorge me apoyó en momentos en los que yo era una senadora de oposición y nadie nos ayudaba. Seré solidaria con quien ha sido solidario. Se dio la triste situación en la que el anterior secretario Fernando Gamboa cae muy enfermo y teníamos que tomar una decisión. Jorge nos había estado asesorando en temas económicos de vital importancia. Es un acto de reivindicación. Hoy el secretario de Economía del Estado está inyectando un dinamismo que a Campeche le urge en materia económica. Cumpliré la encomienda, tiene la motivación, la preparación y el talento. ¿Algo por agregar, compañeros? Evade el punto. O sea, además de todo es mago, ¿no? Porque acaba de tomar posición y ya inyectó dinamismo a la economía de Campeche, caray. Es que hay gente mágica, Arturo, sí, tienes que tener además más. De todo es mago. No, bueno, pero es un reconocimiento explícito de que es un pago de favores. Así tal cual. Tere, ¿algo que quieras comentar brevemente para cerrar este tema? No, de verdad que más se mueve, más se hunde. Bien, Fede, pasamos entonces, ¿sí te parece al otro tema para hablar de otros, de esas fotografías en presidencia, esas fotografías con Rosa Isela al centro, y hablemos de algo parecido o una situación de divergencia, de confrontación ahí entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Leía yo, por ejemplo, para darles el contexto, lo que escribió Leti Robles de la Rosa. Ella señala en un tuit, dice, reviso documentos y encuentros. Hace un año el Senado mexicano solicitó 5,365 millones de presupuesto. Le dieron 4,955, es decir, 410 millones menos. Ahora ahora en este año le dieron 123 menos de lo que solicitó. Y ella señala, no recuerdo que Ricardo Monreal se haya enojado tanto porque le dieron 410 millones menos, ni que atacara públicamente a Nacho Mier. Quizá hoy 123 millones son más importantes que 410. Arturo. Bueno, yo creo que este episodio que está lejos de concluir es
es casi una profecía autocumplida de la 4T, porque el modelo de lo que se llamó malamente la contienda de las corcholatas y el reparto anticipado de posiciones de poder entre quienes no resultaran beneficiados de la candidatura presidencial, hace que personajes que de suyo tienen comportamientos muy afines a sus orígenes priistas, pues actúen como señores feudales, como si fuesen dueños de los espacios que les han sido asignados. No hay además el comportamiento de ambos personajes, de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, una dosis nada despreciable de machismo. Cuando desde la 4T se elogia a cualquiera de los dos, se elogia lo bueno que son como operadores políticos. Yo pondría eso en tanto en duda, pero démoslo por bueno. Lo que se está elogiando es la eficacia sin escrúpulos que tienen uno y otro. Ahora, ¿por qué es importante el episodio? Pues porque las acusaciones no vienen de la malvada derecha, las acusaciones de corrupción, ¿no? Sino son ahora una lucha interna, una lucha intestina de la 4T, y creo que todavía el desenlace está por verse. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Tere Rodríguez de la Vega, ¿para cuándo termina? Parece que ya después de la visita en la presidencia, con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya parece que se calmaron, pero pues me parece que el reacomodo y las fricciones no se ven tan cercanas de conciliar. Sí, creo que aquí hay tres temas. El primero, y que no debemos dejarlo pasar, y creo que Claudia en eso se equivoca, en minimizar el señalamiento mismo, así como de no, esto es algo que van a engrandecer, pero en realidad estamos ante algo nimio. El señalamiento concreto de malos manejos de los dineros en la Cámara, ¿no? Creo que la vocación tendría que ser, se deslindarán responsabilidades y se aclarará y se transparentará la situación. En tiempos, además, en el que se avanzó en la reforma constitucional que desaparecen los organismos autónomos y que estamos como en el tránsito de qué va a pasar con la actividad transparencia, sería muy bueno que desde el gobierno federal se hiciera todo lo conducente para que se transparentara en todos sus términos la información que salió a la luz. Ese es el primer tema, el contenido de la acusación, que no debe menospreciarse porque se trataría de algo grave, ¿no? Aun cuando no sean unos montos onerosísimos, sería algo grave porque marcaría un no cambio de estilo en términos de cómo se manejan los dineros públicos en el legislativo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que tiene que ver con un muy mal precedente, dado que está iniciando el sexenio. El sexenio lleva casi 3 mesecitos, ¿no? 3 pobres mesecitos. Iniciando el sexenio, esta pugna entre los más importantes operadores políticos de Morena en el legislativo, ¿no? Una pugna que ya se antojaba posible desde cómo se comportaron cuando era en tiempos de corcholatas. Esta pugna está muy rápidamente reventando con las acusaciones muy frontales que pueden poner en entredicho la aplanadora con la que Morena ha estado impactando en el texto constitucional. Creo que ya salieron las reformas importantes, las más ambiciosas, y en este sentido este primer encontronazo no afectó el paquete de reformas de derechos y cultura indígenas al Poder Judicial, las de la Guardia Nacional, la de los organismos autónomos, esta que le importaba mucho a Claudia Sheinbaum como bisagra entre los dos sexenios, y sin embargo la agenda de reformas constitucionales y de la necesidad de operar en bloque en las cámaras
sigue vigente, ¿no? Entonces es un muy mal presagio el momento tan temprano de este encontronazo. Y el tercer punto que yo creo que es interesante es el mecanismo de resolución del que incluso la propia presidenta se rió en la mañanera, ¿no? Así de, ahí está la foto, jajaja. Ja, ja. Porque no es un muy buen, no es un muy buen mensaje el hecho de que las cosas se resuelvan por la vía de que desde el poder, en este caso desde la Secretaría de Gobernación, con además esta figura de Rosa Isela como secretaria muy fuerte, esta especie de secretaria de hierro, no es un muy buen auspicio que se resuelva vía la disciplina, y la disciplina llamada desde el poder, no el deslinde de responsabilidades, no la construcción de acuerdos, no el acercamiento en pos de la finalidad que los une y por lo tanto por la posibilidad de dirimir sus pugnas por el bien mayor, sino un llamado a la disciplina que asemeja mucho me recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y mis hijos de muy mala gana se iban a reconciliar con el niño con el que se acababan de pelear y las mamás estábamos ahí diciéndole y dale la mano y pídele disculpas y tómense la foto. Es una cosa que no me parecen los mejores modos de la política, ¿no? Mucha verticalidad, poca transparencia, mucha pugna no resuelta en su contenido y en su fondo. Entonces, bueno, creo que este es un episodio de una película o de una serie que va a durar varios capítulos. Veremos qué pasa. Gracias, Tere. Fede Bonazo, no estar saliendo continuamente a defender a ciertos personajes y a calmar los ánimos, ¿es parte de esta herencia obradorista a Claudia Sheinbaum? Obradorista y de un mundo que se ha descompuesto en un par de valores que para mí son importantes, Marta Olivia. Por ejemplo, el uso adecuado del lenguaje. Con eso no me refiero a un tradicionalismo de Real Academia, sino me refiero a que ya tú le puedes decir cualquier cosa a una persona y al día siguiente le das la mano y la gente no lo penaliza, la gente se olvida, el ciudadano dice, bueno, lo que estaba muy bien describiendo Tere ahora de alguna manera. Bueno, es una pelea entre varones, entre príncipes de la política, ya se arreglaron. No, no es una pelea, hay una acusación de corrupción. ¿Dónde queda? No se puede resolver de otra manera que con las instancias normativas por lo menos del Senado, que tienen que revisar, auditar las acusaciones que hubo. Esto no es que tú puedas decirle a cualquiera corrupto el día de mañana, seas o no parte de un mismo partido, como el caso de Morena, sino que tiene que tener otro tipo de consecuencia. Y lo que estamos viendo es que en la era de la posverdad, del deterioro del diccionario, donde cualquier facción política dice lo que quiere en cualquier momento, ya no nos podemos comunicar, es decir, ya no hay significados y significantes. Las palabras empiezan a significar cualquier cosa y su peso específico se disuelve en el aire. Entonces es una cuestión de egos y queda para la ciudadanía una muy legítima pregunta. ¿Fue corrupto Monreal, sí o no? ¿Es corrupto el operar de Morena en el Senado, sí o no? ¿Estamos luchando contra la corrupción o la corrupción no nos importa cuando la aplicamos nosotros? ¿Qué significa dar, en teoría, la pelea contra la corrupción en determinados ámbitos, pero en otro perdonarlo? Y ese deterioro de las palabras valores, las palabras que representan valores, la democracia, la libertad, ¿no? El combate a la corrupción, habla de una profunda decadencia de nuestras sociedades. ¿Por qué hablo en plural? Porque no es un problema solo de México, lo estamos viendo a nivel mundial. Pero México, con un gobierno de izquierda, debería retomar cierto respeto por el diccionario, porque las palabras vuelvan a significar lo que significaban. Decirle corrupto a alguien tiene que implicar la prueba, tiene que implicar que se ejerzan todas las medidas administrativas que correspondan. No puede ser una pelea entre machines, después se dan la mano delante de Rosa Isela como si nada hubiera pasado. Sí, hay una falta de respeto profunda a la ciudadanía y esto está naturalizado. Yo creo que los protagonistas de esta escena que se ha postergado con otras diferentes escenas a lo largo de la semana
ni lo piensan, ni se lo cuestionan. Quizás se lo cuestionan algunos más que otros, quizás Monreal más porque es un cínico comprobado, es uno de los grandes cínicos que ha producido la política mexicana. Quizás Adán Augusto menos. Pero en todo caso, es una falta de respeto profunda con la ciudadanía, no solo las bases morenistas, no solo con la presidenta de la nación, sino con toda la ciudadanía. Deberíamos repensar y volver a ser importantes el escarnio público ante este tipo de situaciones, no dejarlas pasar como si nada. Claro, es una sociedad tan golpeada por dramas tan fuertes que esta pelea es simplemente un chisme más, pero no debería serlo. Claro, sobre todo eso. Tenemos, ya nos quedan 3 minutitos por cada uno para su postrecito. Tenemos varios temas, no sé el que ustedes quieran posicionar. Y bueno, para ir un poco despidiéndonos, el tribunal ordena a la UNAM cerrar el caso de Yasmín Esquivel, el caso del nuevo fiscal en la Ciudad de México, ahí esta cuestión, o el tema que ustedes deseen abordar. 3 minutos para cada uno. Muchas gracias. Empezamos con Arturo Cano. Bueno, hablando de justicia en los tiempos de la 4T, solamente para mencionar algunos pendientes, ya que estamos muy en esa línea de los temas de la justicia. Está el tema del montaje de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen en una gasolinera, que después la Fiscalía General de la República dijo que había sido pues, un montaje, un caso de un asesinato no resuelto en el marco de la detención, entrega o lo que haya sido del Mayo Zambada. La ministra Yasmín Esquivel sale a decir que ha sido exonerada por la justicia y que entonces no plagió. Es mentira, porque el tribunal lo único que dijo, lo único que hizo, gracias a los manejos de leguleyos de los abogados de la ministra, fue ordenarle a la universidad detener la investigación sobre el asunto, ¿no? En ese mismo tenor de las cosas que nos emocionan y documentan nuestro optimismo, el vecino de Laida Sansores, Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, ha fichado como asesor de comunicación a Jorge Pérez Zamudio, que era nada más y nada menos que el jefe de prensa de Alfredo del Mazo, y que fue acusado por Morena de operar una campaña sucia en contra de Delfina Gómez, ahora gobernadora del Estado de México, cuando era candidata. Y un asunto todavía muy más rudo, la liberación de la exalcaldesa de Nochistlán, Oaxaca, Lisbeth Victoria Huerta, que estaba presa acusada de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu. Uruchurtu la había acusado de corrupción, fue desaparecida. El caso estuvo al menos 5 veces en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. En mayo de 2011, el presidente López Obrador dijo que no importaba que fuera una alcaldesa de Morena, que no se iba a proteger a nadie y que no habría impunidad. Alejandro Encinas destacó el caso. Es interesante ver ese tuit porque Alejandro Encinas, ahora funcionario del gobierno de la ciudad, compartió también la carta que las hermanas de Claudia Uruchurtu publicaron después de esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que exoneró, que o reclasificó el delito, de modo que la exalcaldesa acusada por un testigo protegido de la entonces Fiscalía de Oaxaca fue señalada pues por la desaparición forzada de esta activista, que también tenía la nacionalidad británica. Interesante, además, la actuación de la presidencia de López Obrador tuvo también que ver con el hecho de que las hermanas Uruchurtu han estudiado y viven algunas viven parte del tiempo en Oaxaca, parte del tiempo en Inglaterra, y tienen una cercanía con la esposa mexicana de Jeremy Corbyn. Bueno, ahí en la carta, yo creo que está todo dicho, lo pueden ver en el tuit de Alejandro Encinas, porque
las hermanas de Claudio Luchurto dicen que no van a cejar en su exigencia de justicia y señalan directamente al gobernador Salomón Jara de haber intervenido en este caso. Anotación entre paréntesis, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca está en la lista de candidatos a magistrados que serán electos en la elección del año venidero. Eso me lleva a recordar rápidamente que también una activista por los desaparecidos, Delia Quiroa, que también está en la lista para ser juez de distrito, ella se ha hecho famosa en Tamaulipas porque le pide al Cártel del Golfo y al Jalisco Nueva Generación su apoyo para encontrar desaparecidos. Entonces, ahora sí que hablando de estos temas. Tere Rodríguez de la Vega, adelante. Bueno, sumarme a la indignación que recorre las redes por la liberación de la exalcaldesa de Nochistlán, me parece que es del tipo de cosas que no deberían ocurrir en tiempos de la 4T y que lamentablemente ocurren muy seguido. Además de eso, creo que sí hay que estar como al pendiente de lo que ocurra en la designación del nuevo fiscal, de la nueva titularidad de la Fiscalía de la Ciudad de México, no solo porque tenemos mucho que cuidar en ese espacio, especialmente pienso, por ejemplo, en el trabajo que ha hecho Sayuri Herrera al frente de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Tenemos muchos avances que cuidar y que importa mucho que cuidemos entre todos, todas. Sino también porque algo pasó allí, ¿no? Algo está pasando en la Ciudad de México que Clara Brugada se vio obligada después de esa dificultad con la que se construyó la terna o la designación en el Consejo Ciudadano, se vio obligada a mandar la terna completa al legislativo local. Y en esa terna completa, pues está Berta Alcalde Luján, que parecería todo indicar que es la línea de continuidad o la aspirante que tendría como alguna continuidad, aun cuando pues tiene los apellidos que tiene y no otros, ¿no? Pero está esta otra aspirante, que se me va el nombre. Anaíd, que trabajaba muy cercanamente con Norma Piña, ¿no? Y bueno, este abogado que se hizo muy famoso por su gran pugna con el gigante de Google, ¿no? Pero creo que el hecho de que haya como tenido que Clara Brugada mandar la terna completa, nos tiene que hacer pensar qué tantas presiones no habrá para que este poder que ha sido derrotado por todos lados, este poder fáctico, agrupado emblemáticamente en la figura de Norma Piña, pero que ha sido replegado y derrotado en muchos lugares, ¿qué tanto va a empezar a apostar por recuperar estos pequeños espacios, ¿no? Entonces, creo que en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México tenemos muchas cosas que cuidar y ojalá estemos muy atentos a lo que ahí suceda, lo que suceda en la Asamblea con esta designación. Y por último, respecto al caso muy lamentable de la ministra Esquivel, de verdad yo sí creo que debería haber, y yo no sé si en tiempos de Claudia Sheinbaum opere algo que evidentemente no operó en tiempos de López Obrador, que es un llamado cercano a la disciplina militante. Es decir, si yo fuera Yasmín Esquivel, me retiraría, diría, bueno, ya con permiso, el último que salga apague la luz. Esta idea de hacer alarde ahora con toda la evidencia en su contra y además seguir aspirando a, por la vía ahora de la elección, continuar en el Poder Judicial, me parece de una caradura que debería alguien allá en las altas esferas del poder, pues llamar a cuentas y decir, no somos eso, no tenemos que dar ese mensaje. Entonces, bueno, me parece un caso que raya en el patetismo, pero pues así las cosas, nada más. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Fede Bonazo, adelante. ¿Qué quieres cerrar? Gracias, Marta Olivia. Bueno, ante este panorama de ministras plagiarias que se resisten a que se revise a fondo el caso, de personajes que han pertenecido
a la propuesta de vender el país que hoy se les lava la cara en Morena. Hemos tenido un episodio de una mesa de los miércoles plagada de temas que parecen muy diferentes, pero son un poco el mismo, es decir, ¿cuándo vamos a corregir nuestra costumbre, nuestra conducta política para alejarnos de ese PRI al que se le derrotó en lo nominal, pero al que se le han retomado muchísimas de sus prácticas? Dado ese panorama, yo propongo decirle a la audiencia de Astillero que tengan una feliz Nochebuena. No nos vamos a ver hasta la Navidad, si es que nos vemos. No sé si va a haber programa el día 25, pero el derecho de todos nosotros y nosotras a festejar, a estar con los seres que queremos, a pesar de una realidad agresiva, refugiarnos en el cariño, en la amistad, en una rica cena, se vale, sin culpas. Y una feliz Navidad para toda la audiencia de Astillero. Gracias, gracias. Y por cierto, hablando, yo les guardé aquí algunos comentarios destacados. Rafael Gómez, gran mesa roja, rabiosa, jornalera, son geniales, gracias. José Guadalupe Armenta, me encanta la forma de explicar de Teresa Rodríguez, gracias y felicidades por el equipazo. José Guadalupe también, gran comentario de Arturo Cano, lamentable las situaciones expuestas. Y Fede, eres todo un politólogo poeta. Me quedo con lo de poeta, muchísimas gracias. Y además el optimista de la mesa que nos devuelve a lo que no debemos perder nunca, que es también el cariño por los nuestros, por compartir con los amigos, con la familia, en fin. Qué bueno que nos das ese toque en estos días. Te abrazo, querido amigo. Jos Brizuela, me gusta el cuadro de Arturo, la cortina de Teresa y el árbol de Federico. Para quien crea que no se dan cuenta de todo lo que tenemos el cuadro es una foto de la gran Elsa Medina, que es un migrante desesperado. Anda, mira. ¿no? Qué maravilla. Ay, qué lástima que no. Ay, no se alcanza a ver, vean, si después no pasas una foto. Quítalo, era lo que te iba a decir. Claro, lo conocemos. No, claro. Bueno. Maravilloso, maravilloso. Claro. Elsa Medina estuvo por Tamaulipas en la frontera y anduvimos haciendo fotos hace algunos ayeres, ya poquitos. Hizo un recorrido ella desde Tijuana hasta Matamoros en ese tiempo. Gracias, compañeros. Pues sí, el próximo miércoles descansamos, que es 25 de diciembre, por cierto, y luego es el 1 de enero, así que nos vamos a agarrar unos días de descanso en el caso de ustedes. Sí, Fede. Perdón. No, estoy haciendo un signo de que nos podemos elevar hacia otro tipo de prácticas hedonistas, no necesariamente el análisis político. Sí, así que gracias. Y bueno, también la canción que ganó aquí, que acuérdense que pedimos una canción o dijimos algo de migrantes, fue la que más votaron fue El Otro México de los Tigres del Norte, que no la voy a cantar, la voy a decir como Arturo. No me critiquen, dice, porque vivo al otro lado. No soy un desarraigado, vine por necesidad. Ya muchos años que me vine de mojado, mis costumbres no han cambiado ni mi nacionalidad. Otro politólogo poeta. Los Tigres del Norte. Gracias por esta gran mesa, ya la última mesa de los miércoles de este año, así que un abrazo grande para ustedes, sus familias, y que coman rico, coman lo que quieran. Ya veremos en enero cómo le bajamos. Arturo, Tere, Fede Bonazo, un abrazo grande a los tres. Gracias. Feliz año. Gracias.